Muy buenas, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre ChatGPT 4. En vídeos anteriores he mostrado cuáles son las diferencias entre ChatGPT 4 y ChatGPT 3.5, cuál es la diferencia entre tener una versión de pago y la gratuita. También hemos probado la aplicación móvil. Voy a dejar los vídeos por aquí encima, uno detrás de otro. Primero el que hice el primero, entre la versión 3.5 y 4, y luego el segundo que hice, lo voy a dejar después, en una etiqueta unos segundos después, en el que enseñaba la nueva versión 4.0, en la que ya nos deja hablar con él por voz. Hicimos la prueba utilizando el teléfono móvil para que podáis verlo. Pero hoy vamos a profundizar un poco más en cómo debemos de preguntar a ChatGPT para que nos conteste bien. Porque hay veces que el problema que tenemos es que no preguntamos bien. A ChatGPT, cuanta más información le dé sobre la pregunta que queremos formularle, mejor nos va a contestar. Voy a hacer unos ejemplos prácticos para que veáis cuál es la diferencia entre preguntar una pregunta de cualquier tipo y luego hacer una pregunta correcta. También os voy a enseñar unos prompts que son bastante interesantes para que vosotros a través de estos prompts os podéis guiar para luego cómo tenéis que preguntar vosotros las cosas que queráis hacer. Así que ya sabéis que si os gusta este contenido que hago, podéis seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, por supuesto. Y si os gustan los vídeos, darle like, compartirlo, que es muy importante compartir para que le llegue a la mayor gente posible. Y también suscribiros pulsando la campanita, porque así cada lunes y cada jueves cuando yo subo un vídeo os llega una notificación. Aunque subo shorts a diario, pero los importantes, los largos, por así decirlo, son los lunes y los jueves. Así que vamos a pasar al ordenador y empezamos. Venga. Bueno, pues ya estamos en el ordenador y aquí he abierto dos ventanas de ChatGPT. En una vamos a hacer preguntas menos concretas y aquí vamos a darle más contexto a las preguntas. Por ejemplo, si nosotros aquí le decimos ¿cómo puedo mejorar mi salud? Él nos va a dar aquí una respuesta, pero si en lugar de decir ¿cómo puedo mejorar mi salud? Le pregunto ¿cuáles son algunas de las estrategias efectivas para mejorar mi salud cardiovascular? Entonces, mientras me va contestando a la pregunta más concreta, claro, aquí como podéis ver, mejorar la salud es un objetivo multifacético, incluye cuidar la alimentación, hacer ejercicio. Te da un poco, a grosso modo, una respuesta. Y te dice alimentación, ejercicio, sueño, estrés, hábitos saludables, salud mental. Pero si por el contrario le hemos preguntado estrategias efectivas para mejorar mi salud cardiovascular, él te va a decir dieta saludable y te va a dar opciones. Ejercicio regular, te va a decir qué tipo de ejercicio puedes hacer. Control de estrés, te dice qué puedes hacer. Obviamente no fumar. Consumo moderado. Peso saludable, revisión médica regular, sueño de calidad. Es decir, como podéis ver, nos está dando cosas mucho más concretas. Es muy importante proporcionar contexto. Por ejemplo, si queremos decirle que nos recomiende libros, le podemos decir: me gustan las novelas de ciencia ficción con tramas complejas y personajes bien desarrollados. ¿Qué libros me recomiendas? Y fijaros que él nos va a dar diferentes tipos de libros, que algunos ya los conoceréis, otros no, pero nos da cosas bastante concretas. Luego le podemos hacer preguntas que sean como más abiertas y otras más cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una pregunta abierta sería ¿cómo puedo mejorar mi productividad? Y aquí él nos está diciendo cómo puedes
planificación y organización, gestión de tiempo, entorno, hábitos saludables, estrategias. Te dice técnicas y herramientas, productividad personal. Una pregunta más cerrada, por ejemplo, sería: ¿es efectivo el método Pomodoro para estudiar? Y aquí nos va a explicar el método Pomodoro y nos está indicando los beneficios. Aquí nos hace un resumen de diferentes cosas, cómo implementar el método Pomodoro, consideraciones que tienes que tener en cuenta y luego una conclusión. Es decir, para que veáis las diferencias entre una pregunta abierta, más estrecha, y una pregunta cerrada sobre un tema más cerrado, más concreto. También debemos de evitar ambigüedades. Por ejemplo, si le decimos cuál es la mejor manera de aprender, es un poco ambigua esa pregunta. Pero si en cambio le decimos cuál es la mejor manera de aprender un nuevo idioma rápidamente, como podéis ver, te va a decir lo que tienes que hacer: inmersión total, práctica diaria, enfoque del vocabulario y frases comunes, hablar con gente nativa, escuchar y repetir, leer y escribir, recursos multimedia, grupos de estudio, establecer metas, mantener actitud positiva. Es decir, como podéis ver, la diferencia entre preguntarle cuál es la mejor manera de aprender, es súper ambigua, es muy grande. Él no sabe bien sobre lo que le estás preguntando. En cambio, si le dices concretamente cuál es la mejor manera de aprender un nuevo idioma rápidamente, él se va a enfocar en eso. Es verdad que luego aquí en esta, por ejemplo, en cuál es la mejor manera de aprender, si a ti le preguntas esto y dices: yo quiero saber cómo gestionar el tiempo y el espacio, pues entonces le podemos decir: explícame más a fondo cómo puedo gestionar mi tiempo y mi espacio. Y como podéis ver, ahora le estoy centrando un poco más en el tema de la gestión de tiempo y el espacio. Mira, tener en cuenta que yo no le he dicho, son dos conversaciones totalmente diferentes, es decir, no están unidas. Y aquí una de la gestión del tiempo me ha dicho la técnica Pomodoro. Y como podéis ver, nos está dando, te está dando hasta un ejemplo de rutina. Hasta ese punto llegamos. Ahora, por ejemplo, aquí vamos a decir: háblame sobre el clima. Y el que te va a hablar, ¿qué quiere decir la palabra clima? Si en cambio le decimos: ¿cuál es el clima promedio en Londres durante invierno? Pues te va a decir, como podéis ver, se va a centrar en el clima de Londres en invierno. Ahora, por ejemplo, una pregunta sin contexto ninguno. Recomiéndame un libro. Y claro, él te va a decir unos cuantos, como podéis ver. Mira, ficción, no ficción, ciencia ficción. Te va a dar directamente diferentes tipos de libros. Si en cambio le decimos, por ejemplo, me gustan las novelas de ciencia ficción como Dune o Neuromancer, ¿qué otros libros de ciencia ficción me recomendarías? Te va a recomendar libros que sean similares a estos, que son los que a ti te gustan. Ahora, por ejemplo, le vamos a preguntar: imaginaros que nos queremos ir a Japón de vacaciones. Pues hay que decirle: estoy planeando un viaje a Japón en la época del año en la que vas a ir. Le tienes que decir qué es lo que te gustaría visitar y también qué quieres conocer más de allí. Y entonces una buena pregunta sería: estoy planeando un viaje a Japón en primavera, me gustaría visitar lugares históricos y experimentar la cultura local. ¿Qué ciudades y actividades me recomendarías? Pues como podéis ver, aquí él ya nos está diciendo que para visitar en primavera es un sitio increíble porque es la temporada de los cerezos en flor. Y aquí te va a recomendar algunas ciudades que puedes visitar para disfrutar de la historia y de la cultura local. Serían Tokio, Kioto, Nara, Hiroshima, Osaka, Kanazawa,
Y aquí te dice experiencias culturales, consejos adicionales, que a lo mejor algunos lo sabías y otros no, y te pueden venir muy bien. Pero lo importante es la forma de preguntar. Otra buena forma de preguntar sería, por ejemplo, soy un desarrollador de software con experiencia en JavaScript y quiero aprender sobre Machine Learning. ¿Qué recursos y lenguajes de programación me recomiendas para empezar en este campo? Tú ya le estás diciendo en qué tienes experiencia y qué es lo que necesitas saber para aprender sobre Machine Learning. Si le damos, te va a decir que empezar en el campo de Machine Learning es una excelente idea, que tiene muchos recursos y lenguajes que pueden ayudarte. Lenguaje de programación, Python, por supuesto. Y te dice incluso bibliotecas y frameworks. Y recursos de aprendizaje. Y te dice Coursera, edX, Audacity, aunque hay muchos otros. Te recomienda libros, tutoriales y blogs. Y documentación oficial. Y aquí para hacer prácticas y proyectos te recomienda usar dataset de imágenes ya hechas por otras personas. Como podéis ver, esta es una forma de preguntar algo muy buena. Otra buena forma de preguntar sería, imaginaros, me interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial, especialmente las batallas del Pacífico. ¿Puedes recomendarle libros y documentales que cubran este tema en detalle? Y entonces nos va a recomendar libros y documentales que cubran la parte de las batallas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos recomienda primero libros, luego nos recomienda documentales y luego unas recomendaciones adicionales. Otra cosa que podemos hacer es decirle a ChatGPT que nos proponga prompts. ¿Qué quiere decir esto? Pues os lo voy a enseñar con un ejemplo. Por ejemplo, le podemos decir: hola ChatGPT, necesito algunos super prompts sobre cómo aprender programación de manera efectiva. ¿Podrías proporcionarme 3 ejemplos? Y entonces, él lo que va a hacer es crearnos unos super prompts que, como podéis ver, es prompt enfoque de práctica y proyectos. Y te da un título, una descripción, unos pasos y unos recursos. El segundo sería aprendizaje estructurado y consciente. El título, la descripción, los pasos y recursos recomendados. Y luego aprendizaje a través de colaboración y mentoría. Igual, título, descripción, los pasos y los recursos recomendados. Si, por ejemplo, queremos decirle que nos dé super prompts para obtener información sobre salud y bienestar, pues le decimos: ¿me puedes ayudar a generar ideas de super prompts para obtener esta información sobre salud y bienestar? Y él te va a decir aquí directamente: para nutrición para deportistas, y te va a decir cuál es lo que tendrías que preguntarle al mismo. Imaginaros, nutrición para deportistas. Pues vamos aquí y le voy a decir aquí que me lo vaya diciendo. ¿Cuáles son las mejores estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento deportivo en atletas de resistencia y cómo variar su dieta durante las diferentes fases del entrenamiento y competición? Y como puedes ver, te va a dar respuestas muy específicas. Imaginaros, ejercicio y actividad física, rutinas de ejercicio personalizado. Le podemos decir, vamos a copiarlo: ¿cómo puede una persona diseñar una rutina de ejercicios personalizada para perder peso, ganar músculo y mejorar la salud cardiovascular? ¿Qué factores deben considerarse para crear este plan? Pues si le preguntamos esto, nos va a diseñar en la rutina de ejercicios. Objetivos personales, nivel de condición física actual, disponibilidad de tiempo, acceso a equipamiento, preferencias personales, salud y condiciones médicas. Y luego, componentes de la rutina. Nos va a decir qué tenemos que hacer, cuál es el objetivo, la frecuencia y la duración. Fijaros, ejemplo de sesión de fuerza. Calentamiento, ejercicios principales, y aquí te dice sentadilla, press de banca, peso muerto, remo con barra. Es decir, le estamos convirtiendo a ChatGPT en nuestro entrenador personal. Así que nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante, os haya ayudado a cómo hay que hacer las preguntas a ChatGPT, cuál es la forma de estructurarlas
cómo nos puede ayudar incluso a saber cómo preguntarle. Es decir, le podemos preguntar cómo preguntar, que eso es muy importante. Y así podemos sacarle el mayor partido posible a ChatGPT 4. Espero que este vídeo os haya gustado, que os sea de ayuda, y si os ha gustado, dejármelo en los comentarios, y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis escribir por cualquier sitio. Y nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto. Hasta luego.